Hola a todos. Los cuartiles son medidas de posición que dividen en cuatro partes iguales a un conjunto de datos ordenados. Y normalmente usaremos Q1 para representar el cuartil 1, Q2 para el cuartil 2 y Q3 para el cuartil 3. El cuartil 1 representa el 25% de los datos. El cuartil 2 representa el 50% de los datos. Y el cuartil 3 representa el 75% de los datos. El cuartil 4 representa el 100% de los datos. Aunque por lo general no se calcula, ya que no es necesario. Porque coincide con el último dato. Y a partir de una tabla de datos estadísticos, agrupados por intervalos, si conocemos las frecuencias absolutas, que es el número de veces que aparece un determinado valor en un intervalo. Y si hemos calculado las frecuencias acumuladas, que es la suma de las frecuencias absolutas anteriores hasta la posición actual, podemos calcular los cuartiles. Averiguando en primer lugar la clase que contiene el cuartil que buscamos. Y para ello, multiplicaremos el número de cuartil por el número total de datos dividido por 4. Y a continuación, cuando ya sabemos la clase que lo contiene, calcularemos cada cuartil. Usando la fórmula que dice que el cuartil es igual al límite inferior del intervalo de la clase del cuartil más el número de cuartil multiplicado por el número total de datos dividido por 4 menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase del cuartil dividido por la frecuencia absoluta de la clase del cuartil multiplicado por la amplitud del intervalo de la clase del cuartil. Si nos fijamos, vemos que el primer término del numerador es la misma fórmula que hemos usado antes para averiguar la clase que contiene el cuartil. Y por ejemplo, si tenemos esta distribución de las ventas en euros de 50 vendedores en el último día, agrupados en intervalos en función de los euros que han obtenido. Y se ha observado que los que han obtenido de 10 a 20 euros son 2 vendedores. De 20 a 30 euros hay un vendedor. De 30 a 40 euros hay 3 vendedores. De 40 a 50 euros hay 6 vendedores. De 50 a 60 euros hay 10 vendedores. De 60 a 70 euros hay 4 vendedores. De 70 a 80 euros hay 8 vendedores. De 80 a 90 euros hay 7 vendedores. Y de 90 a 100 euros hay 9 vendedores. A continuación, calculamos las frecuencias acumuladas. Sumando las frecuencias absolutas anteriores hasta la posición actual. Y en la casilla de la primera clase, como todavía no hay frecuencias absolutas acumuladas, indicamos 2. Que es la primera frecuencia absoluta. Es decir, es como si sumamos 2 más 0, que es igual a 2. Y en la casilla siguiente, sumamos 2 más 1, que es igual a 3. En la siguiente sumamos 3 más 3, que es igual a 6. A continuación sumamos 6 más 6, que es igual a 12. En la siguiente sumamos 12 más 10, que es igual a 22. En la casilla siguiente, sumamos 22 más 4, que es igual a 26. A continuación, sumamos 26 más 8, que es igual a 34. En la siguiente sumamos 34 más 7, que es igual a 41. Y en la última casilla sumamos 41 más 9, que es igual a 50. Y vemos que la última frecuencia acumulada coincide siempre con el número total de datos. Que en este caso es 50 vendedores.
Y a continuación, para calcular el cuartil 1, en primer lugar, debemos averiguar qué clase lo contiene. Y para ello, como ya hemos comentado, multiplicamos el número de cuartil por el número total de datos, dividido por 4. Entonces, como se trata del cuartil 1, multiplicamos 1 por 50 dividido por 4, que es igual a 12,5. Y a continuación, buscamos la primera frecuencia acumulada, igual o mayor a 12,5. Y vemos que es 22. Lo que significa que esta es la clase que contiene el cuartil 1. Entonces, calculamos el cuartil 1, sustituyendo los datos en la fórmula que hemos visto al principio. Y que dice que el cuartil 1 es igual al límite inferior del intervalo, que es 50, más el número de cuartil, multiplicado por el número total de datos, dividido por 4, que es el mismo valor que ya hemos calculado antes, y es 12,5. Menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase del cuartil, que es 12. Dividido por la frecuencia absoluta de la clase del cuartil, que es 10. Multiplicado por la amplitud del intervalo, que es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. 60 menos 50 es igual a 10. ¿Y si resolvemos? El cuartil 1 es igual a 50,5. Lo que significa que la cantidad que han obtenido el 25% de los vendedores es menor o igual a 50,5 euros. Y a continuación, para calcular el cuartil 2, seguimos los mismos pasos. En primer lugar, averiguamos la clase que lo contiene, multiplicando el número de cuartil por el número total de datos, dividido por 4. ¿Cómo es el cuartil 2? Multiplicamos 2 por 50 dividido por 4, que es igual a 25. A continuación, buscamos la primera frecuencia acumulada, igual o mayor a 25. Y vemos que es 26. Lo que significa que esta es la clase del cuartil 2. Y a continuación, calculamos el cuartil 2, sustituyendo los datos en la fórmula. Entonces, el cuartil 2 es igual al límite inferior del intervalo de la clase del cuartil, que es 60. Más el número de cuartil, multiplicado por el número total de datos, dividido por 4, que es el mismo valor que ya hemos calculado antes, y que es 25. Menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase del cuartil, que es 22. Dividido por la frecuencia absoluta de la clase del cuartil, que es 4. Multiplicado por la amplitud del intervalo, que es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. 70 menos 60 es igual a 10. En este ejemplo, todos los intervalos tienen la misma amplitud. ¿Y si resolvemos? El cuartil 2 es igual a 67,5. Lo que significa que el 50% de los vendedores han obtenido una cantidad menor o igual a 67,5 euros. Y por último, de la misma manera, calculamos el cuartil 3. En primer lugar, averiguamos la clase que lo contiene, multiplicando el número de cuartil por el número total de datos, dividido por 4. ¿Y cómo es el cuartil 3? Multiplicamos 3 por 50 dividido por 4, que es igual a 37,5. Y a continuación, buscamos la primera frecuencia acumulada, igual o mayor a 37,5. Y vemos que es 41. Lo que significa que esta es la clase del cuartil 3. Y a continuación, calculamos el cuartil 3, sustituyendo los datos en la fórmula. Entonces, el cuartil 3 es igual al límite inferior del intervalo de la clase, que es 80.
más el número de cuartil, multiplicado por el número total de datos, dividido por 4, que es el mismo valor que ya hemos calculado antes, y que es 37,5. Menos la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase del cuartil, que es 34. Dividido por la frecuencia absoluta de la clase del cuartil, que es 7. Multiplicado por la amplitud del intervalo, que como sabemos, es la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. 90 menos 80 es igual a 10. ¿Y si resolvemos? El cuartil 3 es igual a 85. Lo que significa que la cantidad obtenida por el 75% de los vendedores es menor o igual a 85 euros. Y como hemos comentado, el cuartil 4, que corresponde al 100% de los datos, no es necesario calcularlo. Porque coincide siempre con el último dato. Que en este ejemplo, es 100 euros. Ya que como hemos visto, el último intervalo de la tabla, de las cantidades obtenidas por los vendedores, era de 90 a 100 euros. En los próximos vídeos, veremos cómo calcular los deciles y los percentiles. Gracias.